Muy buenas noches, Dios los bendiga, gracias por estar del otro lado, acompañándonos, gracias por permitirnos en poder estar juntos a ustedes en su hogar. Gracias porque es una bendición de Dios que nos hayan abierto la puerta para que juntos hagamos este programa. Dios le bendiga, bienvenido Roberto, Dios te bendiga mucho. Bendiciones para todos, pastor. Bendiciones, hermano, aquellos que están allí. Como decía, qué bueno que puedan estar de ese lado compartiendo este tiempo con nosotros. Un tiempo que hemos separado como un culto virtual, pero qué bueno que podamos tener esta posibilidad, aunque seguir anhelando pronto poder estar compartiendo nuestras reuniones en persona, ¿no es cierto? Pero Dios los bendiga y qué lindo que esté ahí. Y si está ahí esperando algo de parte de Dios, que la expectativa que tenga en su corazón sea llena en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Más. Y qué bueno es, Roberto, que podamos, compartir algo de lo que tenemos aquí. Lo leo. Sí. Leemos este pasaje y comentamos un poco también la situación que está pasando, ¿no? Sí. El versículo 2 allí, creo que sí, pero dice, sí. En cierta ocasión Jesús estaba junto al lago de Genesaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Y así lo hicieron, y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. ¿No? Esto está en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 8, ¿sí? Miren, qué importante, ¿no? Según nos muestra el título aquí, lo que sucedió. Dice el relato: en cierta ocasión, Jesús estaba junto al lago de Genesaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Qué bueno es cuando nosotros encontramos en Jesús y escuchamos de él lo que tanta falta nos hace. Yo imagino a aquella gente, ¿no? Diversa clase de personas. Me imagino cultura, nacionalidad, por así decir. Vamos a incluir un poco al tiempo presente también, o a traer un poco al tiempo presente. Y estaban allí listos, ¿para qué? Para oír la palabra de Jesucristo. Es decir, Jesús siempre tiene algo que nosotros necesitamos recibir de él. Ahora, qué bueno es ver también que había expectativa en la gente, ¿no? Había expectativa de recibir algo de parte de Dios. Había expectativa por escuchar la palabra, ¿no? Y sería tan lindo que aquel que esté mirando hoy tenga una expectativa también en su corazón, más allá de cualquier circunstancia, porque esta gente no la estaba pasando bien tampoco, ¿no? Claro, porque la realidad para poder recibir el milagro del Señor o poder entender que lo que Jesús tiene, uno tiene que estar expectante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, es lo que nos muestra aquí en estos primeros versículos, ¿no? Sin ir a los detalles teológicos, no. Vamos a descartar un poco, vamos a hablar coloquialmente. ¿Por qué? Porque es lo que es como que la gente también como una previa a la palabra que vamos a escuchar hoy, ¿no? Exactamente. Pero qué lindo es poder en este tiempo también recordar cosas así que el Señor estuvo haciendo, ¿no? Creo que muchísimas personas hoy están también atentos a oír lo que Dios tiene ante diferentes predicadores. Sí, ¿no? Usando todos los medios que hoy disponemos, también están atentos para ver
¿Qué es lo que me va a decir el Señor en este momento? Dice que Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas. Y creo que hoy Jesús sigue mirando a la multitud. El Señor sigue mirando la necesidad de la gente. Pero puntualmente había allí algo que él estaba observando. La situación del momento. Aquellos hombres que estaban en la situación que Jesús lo veía, por cierto que vamos a ir viendo eso El después. Señor no está ajeno a No, bajo ningún punto de vista. Es bueno también entender eso, ¿no? Que el Señor no es ajeno a la situación que estamos pasando, aunque a veces uno sienta, ¿no? Pareciera que él está lejos. Que está lejos, ¿no? Y que uno llama y clama y que por ahí no está escuchando de tanto ruido que hay alrededor la voz de Dios, ¿no? Pero él siempre, como decía aquí, está atento. Nada se le escapa. No se le escapa nada. Porque, veamos, uno pareciera que la multitud lo estaba rodeando y él estaba atento estaba viendo, ¿no? La necesidad a lo que sucedía así a su alrededor, pero no. Él estaba observando que un poco más allá, cerca de la orilla, él estaba viendo las barcas y los pescadores que habían bajado de ella para lavar sus redes. Es como, tal vez Jesús habrá pensado, pobre hombre, trabajaron, se esforzaron toda la noche y no obtuvieron el resultado deseado. Cuando dice lavar las redes, no creo que es como lavar la herramienta de trabajo, ¿no? Cuando uno terminó y se pone a lavar la pala o otra Pero herramienta. yo me imagino ese escenario, Roberto, no me imagino que los pescadores, entre ellos estaba Pedro, ¿por qué? Porque lo que nombra después, no lavando las redes como con alegría, no, estaba lavando esa red con enojo, con bronca, no se me dio, no me salió, no pude pescar, no conseguí, un montón de cosas que Jesús también estaba percibiendo porque Él es omnisciente. Como muchos de este tiempo también, o en este tiempo también. Es el ánimo por ahí que uno tiene cuando no tiene lo que está buscando, ¿no? En este caso, el que sale a pescar es su forma de trabajo, está buscando sustento, ¿no? Que también creo que es la situación de muchos hoy, ¿no? Porque con esto de la cuarentena, de alguna manera se ha limitado la forma de obtener los ingresos, de solucionar deudas, problemas, ¿no? Quedó todo como congelado, pero también quedó congelada la economía, situaciones que se generan a través de eso. Y tal vez de allí donde nos esté viendo alguien con esa desesperación, ¿verdad? Claro. Con eso en el Tal vez corazón. muchos en este tiempo vuelven a su hogar porque con la noticia que le bajaron los precios, el sueldo, un tanto por ciento le descontaron y llega a su hogar y cómo saldré o pagaré la cuenta, cómo hago para manejar este poco dinero que percibo. Pienso que Pedro estaba en la misma situación, lavando su red allí con un enojo terrible, pero qué bueno que es que Jesús estaba observando. ¿No? Qué bueno, ¿no? Es bueno saber que Jesús nos observa cuando estamos aún en esos momentos difíciles, ¿no? Sí. Que es cuando justamente más lo necesitamos. Sí. Bueno, seguimos entonces. Sí, cómo no. Para dar el anuncio de las iglesias. Bueno, sí, cómo no. Qué bueno nuestros anuncios ahí, Pastor, hemos visto
con este sistema nuevo que hablábamos, ¿no? ¿Qué cuadro se presentaba, ¿no? En esto de la pesca milagrosa. El cuadro, por ahí, pensamos, tal vez muchos estén sintiendo, ¿no? Por ahí lavando sus redes como alguien que está con un poco de desesperanza porque entiende que trabajó todo el día y no llegó a juntar lo que necesitaba. Toda la noche, ¿no? Toda la noche, dicen. Ahora, imaginémonos, ¿cuál sería nuestra actitud o nuestro estado anímico? Puede haber trabajado toda la noche y no haber sacado nada. No se logró el objetivo. Cansado, con sueño, ¿sí? Embroncado. Es la vida de muchas personas hoy en día. Y es la situación que pasa, que se pasa, ¿no? Cuando uno, el esfuerzo que puede llegar a hacer se encuentra muy limitado, ¿no? O vuelve a casa con las manos vacías, o con muy poco para poder sustentarse o para poder cubrir las necesidades, ¿no? Yo le comentaba hoy, cuando fuera de cámara, por decirlo así, de alguien cercano que está pasando también una necesidad, y le decía lo imperioso que es para esta persona conseguir un trabajo, una changa, algo para poder seguir adelante, ¿no? Hay situaciones difíciles y yo creo que esto se multiplica hoy por todo esto que estamos sucediendo. Pero qué bueno sería en este momento entender que Jesús está también atento, ¿no? Como sí. Usted cuando comenzó a decir que Jesús estaba atento, sí, mirando, ¿no? Él está viendo. Ahora sigue el relato de esta manera. Dice, Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió, ¿qué cosa le pidió? Que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Él tiene todo controlado. Sí, sí. Esto es como, sabemos que tenemos salvavidas y por más apuro que tengamos, nosotros estamos tranquilos y la gente nos pregunta, pero las cosas están sucediendo a tu alrededor, no es para mantenerte en esa condición, pero sabemos quién está con nosotros y quién es nuestro ayudador. Entonces Jesús confiaba en todos los aspectos. Tenía todo controlado. Tenía todo siempre controlado. Él tiene el control de todo. Y es bueno poder entregarle el control de nuestra vida al Señor, ¿no? Obviamente en los tiempos de crisis, pero también en los buenos, porque hemos tenido épocas buenas y a veces cuando están las buenas algunos se puede llegar a olvidar, ¿no? Si la pesca hubiera sido tan grande, tal vez no haya habido multitud de personas siguiendo. Pero cuando hay una necesidad, es cuando uno más busca la presencia de Dios, cuando uno más busca el favor de Dios, ¿no? Uno se desespera porque dice, ya humanamente no hay mucho para hacer, necesito algo que venga de arriba, ¿no? Ahora, veamos este escenario. Pedro, cansado, enojado, malhumorado, sí, como según nos muestra cómo es él, antes de haber sido interrumpido por el Espíritu Santo. Ahora, la Biblia dice que cuando Jesús terminó de hablar, él pidió la barca a Pedro, aquel que estaba cansado, con sueño, enojado, y usó la barca y siguió hablando a la multitud. Es como si Pedro capaz que diría, pero encima le tengo que prestar la barca. Sí, y a este no le importa mi situación. Claro. Este no se interesa por lo que yo estoy pasando. A esto lo voy a echar, me imagino, habrá dicho Pedro. Que es la sensación que hemos tenido en algún momento, o que alguno tiene, ¿no? Cuando las cosas no salen, ¿no? Sí. Cuando las cosas están trabadas, ahí uno dice, ¿dónde está el favor? Y Dios te manda a hacer otra cosa, ¿no? Ahora, dice el verso 4, dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Pedro, me imagino, no habrá entendido nada. Pedro habrá dicho, pero si vine de allá toda la noche, no pesqué nada, estoy cansado, me quiero ir a dormir. Pero Jesús tenía todo solucionado, el problema de Pedro, como también tiene solucionado mi problema, como el tuyo, y como muchos de los problemas que hoy hay en cada hogar, ¿no? Y dice, a ver, seguí por favor. Y echen allí. Cuando terminó de hablar, le dijo
a Simón en el versículo 4, si nos está siguiendo, de Lucas capítulo 5. Dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar, ¿no? Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, ¿no? Y no hemos pescado nada, ¿sí? Toda la noche laburamos y no hemos ganado nada. Claro que no es como lo que estamos leyendo en esta noche. Pareciera que Pedro estaba bien, estaba happy, No, claro. ¿no? Estaba re contento, va a su casa, va a ver a su esposa, a sus hijos. Y no, acá nos muestra nos habla como si un Pedro sereno, un Pedro lleno de paz, un Pedro confiado. No, me imagino. Alguien desesperado, Sí. alguien enojado, alguien como estamos cuando las cosas no salen bien, ¿no? Sí. Se podría decir que alguien que está sin ánimo a nada, ¿no? He trabajado, no tengo nada y bueno, ¿qué querés que haga? Sí, yo creo Bueno, que si Pedro voy llegaba a para su allá. casa antes del encuentro con Jesús, le diría a su esposa, no quiero hablar. Déjame dormir si puedo. Porque estoy, la verdad, angustiado. Como muchas personas Sí, Hoy. sí. que trabajan de noche, que trabajan de día, vuelven a su hogar y con una situación Que es Lo contraria, desea. ¿no? Que es Exactamente. contraria. Pero allí estaba Jesús para cambiar el día de Pedro. Qué lindo, ¿no? Como ahí también está Jesús para cambiar nuestra noche o la noche o el día que nos toca vivir en este tiempo. Y dice, Simón le dijo, bueno, maestro, toda la noche hemos pescado y hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Es como un Pedro resignado, ¿no? Bueno, para que no hay otra, Ya que insistís. sí, ¿no? ya que insistís, no me queda otra, total. No vamos a sacar nada igual porque estuve toda la noche. Claro. Y Es como la vida de muchas personas hoy. ¿Para qué? Si nada va a cambiar. ¿verdad? ¿Para qué me voy a esforzar si voy a seguir de la misma situación? Claro. Pero hay un cambio en Cristo Jesús. Claro, porque uno si escucha las voces de la realidad, digamos, todo lo que nos rodea, ¿no? Es todo desesperanza, ¿no? Sí. Más allá de que hay una Pero realidad latente, Cristo ¿no? tiene el control. Claro. Más allá que hay una realidad latente, digo, nuestra realidad puede cambiar cuando Cristo toma el control de la barca, ¿no? Sí. Y bueno, y el versículo 6 dice, y así lo hicieron. Y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Mire usted, de haber trabajado todo el día, toda la noche, no sacaron nada, en un segundo, ante la orden de Dios, ¿sí? Sí. La barca se llenó de peces, dice. Qué tremendo, ¿no? Pero ya que tú me lo pides, echaré, ¿no? En el nombre de Jesús. Sin fe, sin esperanza, sin ambición de que algo iba a suceder, bueno, como muchos de nosotros en este tiempo. Pero grande fue la sorpresa para Pedro, como grande será y es la sorpresa para muchos de hoy en día. Aquellos que nos están escuchando, les animamos, ¿no? En esta noche, así como tal vez se encuentren como Pedro, ¿no? Con un poco de desesperanza, pero qué bueno es saber que Jesús puede tener el control de nuestras vidas. Qué Aún importante es en el peor obedecerle momento, al Señor, porque el secreto está ahí, en la obediencia. en la obediencia. Y como solemos decir, la obediencia es la madre de todas las bendiciones. Amén. Y, Amén. Es y así. es verdad, porque Pedro no experimentaría esta situación si lo hubiese dicho a Jesús, no, Jesús, yo me voy a dormir. Anda vos, te dejo la barca. Sí, hace lo que quiera con la barca. Pero no, él obedeció y grande fue su sorpresa que tal fue la pesca que hasta Pedro se habrá sorprendido. Y estoy seguro que ¿Qué se habrá les sorprendido. parece, no? Ahora de haber trabajado, poder recibir una gran Imagínate- bendición. Imagínate el rostro de Pedro, el antes y el después. Cómo ¿No? cambian las cosas, ¿no? ¿Cómo cambia la vida de un hombre Cristo? Cómo puede cambiar Estamos la hablando de algo muy básico, ¿no? De sustentar en lo económico,
de darnos el pan cotidiano, de darnos lo que como la necesidad básica de todo ser humano, pero Jesús siempre está atento aún en los pormenores de la vida de todos aquellos que un día le han dicho, te voy a obedecer, aunque creo yo que las cosas no se van a dar, pero yo te voy a obedecer. ¿Por qué? Porque vos podés cambiar mi lamento en baile. Cambia toda situación cuando nos ponemos la mano de él, ¿no? Y tal fue la pesca que tuvieron que pedir ayuda. Sí, el versículo 7 dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlo. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran, ¿no? O sea, compartieron también la bendición. Fue tan grande la bendición que recibieron que la compartieron con otros. Mire qué lindo que es, ¿no? Cuando uno recibe de parte de Dios, poder compartir también de lo que recibe, ¿no? Jesús sigue obrando milagros en cada hogar, en cada familia, en cada vida. Jesús sigue sorprendiendo. Jesús sigue obrando cosas milagrosas. Y es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Que creamos, que confiemos, que esperemos en Él y Él lo hará. Qué bueno es. Qué bueno es. Qué lindo, ¿no? El relato que acabamos de compartir, pastor. Sí. Donde hay un milagro de parte de Dios. Sí es. Para aquellos que están tal vez desalentados, tal vez pasando un momento difícil, Dios está atento ante el clamor de sus hijos, ¿no? Sí. Ante la necesidad que podamos tener. Hoy hay muchas desesperanzas en cada hogar, en cada familia, por la situación que se vive. Pero Cristo tiene poder para hacer las cosas de acuerdo y a nuestra necesidad o de acuerdo a por lo que nosotros estamos atravesando. Así que los animamos que crean en Jesucristo, que vayan a Él y que realmente confíen en Él y Él lo hará. Vamos a un tema musical ahora. Estaría bueno, ¿cómo no? Un tema musical. No sé quién va a cantar hoy. Tal vez yo. Yo seguro que no. Hasta dónde me has traído, me asombro de
hermosa canción, ¿no? Como un perfume a tus pies, estaba interpretándolo por la hermana Miguela. Lindo también esto que podemos poner un poco de alabanza, ¿no? Y hemos, como decíamos hace poco, hemos cambiado un programa y algo ha mejorado gracias a nuestro programador Benji y a la pastora que también está programando. Pastor, qué lindo recibir un milagro de parte de Dios, ¿no? La pesca milagrosa. ¿Cómo puede cambiar nuestra realidad cuando Jesús aparece e interviene en medio de nuestra vida? Vio que dice que, ya para ir cerrando, vio que dice que así lo hicieron y fue tal la cantidad de peces que atraparon. Yo no tengo dudas que cuando uno se pone en las manos de Dios, la bendición puede ser tan grande, que imagínense, ¿no? Alguien que no tenía nada, de golpe tiene 2 barcas llenas de peces, que era el sustento de ellos, ¿no? ¿Cuánto podemos recibir de parte de Dios cuando nos encomendamos en sus manos? Más allá de la necesidad que podamos estar pasando, que puede ser económica, aún, o tal vez no sea económica, pero puede ser emocional, sentimental, ¿no? Vamos al anuncio de la dirección y horarios de las reuniones y ya después vamos a compartir la palabra de Dios. Muy bien, damos gracias al Señor, estamos aquí nuevamente para compartir la palabra del Señor para mí, para cada uno de ustedes quienes están allí acompañándome o acompañándonos. Gracias, que el Señor hace posible todas las cosas. Y vamos a compartir hoy allí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, y podemos sacar una linda enseñanza y el título, por así decir, ponemos un llamado a la identidad verdadera en Cristo. Entonces vamos a leer Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 al 9 y dice: por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Descarguen o echen en Él todas sus angustias o ansiedades, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Qué lindo es lo que nos muestra aquí Pedro. En primer lugar, él nos está haciendo un llamado a vivir continuamente en humildad y confianza. Y esto es algo que necesitamos entender, comprender y llevar en la práctica. En el versículo 6, allí nos habla de humillaos. Claro que
el texto nos habla, o el término bíblico no nos da la misma comprensión que lo que hoy entendemos por la humillación. Tiene otra connotación, otro significado. Es decir, de ninguna manera el apóstol Pedro está desvalorizando a los creyentes. No es el entendimiento que le pudiéramos dar en este tiempo, sino nos está hablando de humillarnos o humillarse ante Dios. Y esa palabra nos está diciendo algo muy, muy necesario para la vida cristiana. Es decir, necesitamos humillarnos ante Dios, y es decir, someternos voluntariamente a Él como amo absoluto de nuestra vida. A eso es lo que nos está impulsando o inculcando el escritor Pedro para que podamos entender. Es decir, si nosotros no nos humillamos, si nosotros no nos sometemos bajo la poderosa mano de Dios, difícilmente tengamos victoria contra Satanás y su hueste. Necesitamos humillarnos. Humillarnos bajo la poderosa mano no es señal de opresión bajo ningún punto de vista, sino de confianza total. Y es lo que quiere decirnos Pedro, es lo que busca Dios hacia nosotros o con nosotros para que realmente esto se haga realidad. Necesitamos humillarnos, someternos bajo la poderosa mano de Dios para poder lograr lo que viene después. En el versículo 7 nos habla de echar sobre Él. Y el Señor nos está invitando continuamente que echemos toda nuestra ansiedad, que tiremos sobre Jesús todo lo que esté provocando en nosotros ciertos malestares. Es decir, en este versículo podemos encontrar lo que el Señor nos está ofreciendo en esta noche. Solo en este versículo y en Lucas capítulo 19 versículo 35 aparece el verbo echar, que significa, por cierto, arrojar sobre Él. Y el Señor nos está invitando en esta noche que eches o que arrojes sobre Él toda tu ansiedad, toda tu preocupación, todo lo que esté provocando en vos ese malestar. Entonces yo te invito en el nombre de Jesucristo que no te vayas a tu cama o a descansar con esa carga, sino que te despojes, que creas en Jesucristo, porque Él tiene el control de todas las cosas. Entonces arroja sobre Él lo que está provocando en vos esa ansiedad. ¿Qué nos está diciendo el apóstol con esta revelación? Nos está diciendo que Dios es suficiente para llevar todo el peso que nos asedie, más que nosotros mismos, porque nosotros no podemos sobrellevar nada. Él sabe cuidar de sus hijos. Él sabe cuidar de cada uno de nosotros en este tiempo. Lo hizo ayer y lo está haciendo hoy y lo hará mañana consecutivamente. Entonces yo te invito en el nombre de Jesucristo. Dios tiene el poder para poder solucionar tus problemas, para suplir tu necesidad y para sacarte de esa situación donde tal vez hoy vos estás. Confía, echa sobre Él y hace todo lo que el Señor nos está indicando en esta noche. Y en el versículo 8 nos habla de cómo debemos estar cada uno de nosotros. Dice, sed sobrios y velada. Vemos aquí por tercera vez el apóstol Pedro nos insta a estar con nuestros sentidos cabales. Primero lo hizo allí en el capítulo 1 del mismo libro, versículo 13, y también
allí en el capítulo 4, versículo 7. ¿Por qué necesitamos estar con nuestros sentidos cabales? Porque el enemigo, el acusador, el diablo, nos acecha siempre. Entonces necesitamos estar encendidos en el Espíritu de Dios para poder enfrentar, para poder manejar en el nombre de Jesucristo toda esta situación que tal vez nos está agobiando. ¿Por qué? Porque como dije hoy, el enemigo, el diablo, el acusador nos acecha siempre. Y también nos está haciendo un llamado a vivir siempre perseverando, preservando nuestra fe en Jesucristo siempre. Y es lo que el Señor está haciendo en esta noche. En el versículo 9 es lo que nos invita, resistiendo a los ataques del enemigo. Ahora, ¿cómo puedo hacer esto? La única manera de resistir es estando firmes en la fe. Y eso nos invita y nos enseña también el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 4, versículo 7, como también en el capítulo 6, versículo 11, y Santiago capítulo 4, versículo 7. Es decir, todo hijo de Dios es candidato a los ataques del enemigo. Y aún Jesús pasó tal prueba, y eso podemos corroborar allí en Mateo capítulo 4, donde nos habla de la tentación de Jesús. Pero, ¿cómo debemos enfrentar esto? Esperando confiadamente en el Dios de toda la gracia. Dios es quien nos socorre a través de Jesucristo. Él es nuestro pronto ayudador y necesitamos confiar y entender este principio bíblico. En el versículo 9 nos muestra aquí el término que nos muestra la palabra de Dios: estar firme contra las acechanzas del diablo. Es decir, nosotros con nuestras propias fuerzas no somos capaces de tomar la ofensiva contra Satanás, pero mediante la fe en Cristo Jesús podemos resistirle, lo que nos está enseñando la palabra del Señor. Y esto nos muestra que debemos estar juntos. Solo como individuo no podremos lograr, pero en el conjunto de los hermanos, esto lo vamos a conseguir en el nombre de Jesucristo. Yo te animo. No sé por qué situación estarás pasando. No sé por qué momento estarás viviendo. Pero sí sé que la palabra del Señor tiene fiel cumplimiento. Pero aquí encontramos la fórmula de Dios. Primero, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Segundo, echemos sobre Jesucristo toda nuestra ansiedad. Tercero, seamos sobrios y velemos, para que de esa manera podemos lograr el propósito de Dios que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Y damos gracias al Señor por permitirnos tener a nuestro alcance su palabra. Esta palabra que realmente nos muestra las fórmulas de Dios para lograr el objetivo deseado. Las fórmulas de Dios para lograr lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, en esta noche quiero orar por cada uno de ustedes. Quiero orar por tu necesidad. Tal vez se está cumpliendo en vos lo que el apóstol Pedro vivió en aquel tiempo y lo que hemos vivido también cada uno de nosotros, y seguiremos viviendo mientras que sigamos profesando la fe de Jesucristo, porque el diablo se nos va a oponer siempre. Pero vamos a orar en esta noche. Solamente Dios nos manda a que nos humillemos bajo su poderosa mano de Dios,
que confiemos en Él y que echemos sobre Él toda nuestra ansiedad, no estemos cargando, no estemos viviendo con toda esa situación que nos está marginando, sino que arrojemos sobre Jesucristo todo lo que nos esté preocupando, todo lo que nos esté quitando el sueño, todo lo que nos esté provocando en nosotros ese malestar continuo, pero también seamos sobrios y velemos en todo tiempo. Y también el Señor nos está llamando a vivir en perseverancia siempre. Siempre estemos perseverando en Cristo Jesús. Entonces, te invito en esta noche a que oremos, que confiemos en Jesucristo y Él es nuestro ayudador. Señor, te ruego por las diferentes necesidades que hay en cada vida, en cada hogar y en cada familia. Señor, en esta noche nos humillamos bajo tu poderosa mano. Señor, solamente en ti encontramos la solución del problema, la salud a nuestra vida. Solamente en ti encontramos la paz. Señor, en esta noche nos humillamos ante ti. Señor, y arrojamos sobre ti toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación, toda nuestra necesidad, porque sé que tú suplirás. En el nombre de Jesús también, Señor, esta advertencia que tú nos está alcanzando, de que estemos sobrios y velemos constantemente, porque nuestro enemigo, el adversario, llámese Satanás, demonios o diablo, está, Señor, siempre listo para destruirnos. Señor, ayúdanos siempre para la gloria de tu nombre. Señor, bendecí cada vida, cada hogar, cada familia, bendecí la economía, la finanza, bendecí a tu iglesia, bendecí a tu pueblo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga en esta noche en el nombre poderoso de Jesucristo. Damos gracias al Señor antes de ir a finalizar o al final del programa. Queremos saludar a nuestra hermana Marisa Portillo, Paulina Martínez, Dios te bendiga, Liliana Garay, Dios te bendiga, Michael López, Dios te bendiga, Rafael Albornoz, Dios te bendiga, Sara Cabrera, Dios te bendiga, y Claudia Pralón de Misiones, Dios te bendiga mucho. Ha sido un gusto. Gracias por acompañarnos. Gracias por darnos este privilegio en poder llegar hasta tu hogar y juntos que podamos recibir esta bendición de las manos de Jesús. Un abrazo. Nos vemos el día sábado. Chao. Gracias por todo.